para poder mirar esto. Bien, entonces, cuando hablamos en este caso de modelos de mercados, lo podemos definir como el concepto, perdón, como las formas que tiene el mercado, sus estructuras y funcionamiento en la economía de un país. ¿Ya? El mercado, según ojo, esto es según las teorías, en este caso académicas, de la economía. En la realidad puede usted estar de acuerdo o no, pero esto es lo que ellos ven, ¿ok? Por ejemplo, el primer modelo es el modelo que para los economistas es de competencia perfecta, llamado también el libre competencia, ¿ok? Que es lo que de alguna manera la economía liberal es lo que propugna, un mercado, en este caso libre, ¿no? En teoría, ¿ok? Entre las características para los economistas, sobre todo para los liberales, ¿no? Es un mercado ideal, dice. Porque, bueno, en este caso no hay ningún mercado perfecto, pero sí el que más se puede asemejar a uno donde pueda, en este caso, beneficiarse tanto compradores como vendedores. En este tipo de mercado, el precio se establece a través de la oferta y demanda. Los vendedores y compradores son precio aceptantes, dado que ninguno de ellos puede influir en el precio del producto. Los bienes elaborados son homogéneos, pues no existe entre ellos diferencias o en todo caso no hay alguna diferencia entre un bien u otro. La libertad de las empresas o vendedores para ingresar o salir del mercado es totalmente libre y fácil, pero en este caso, tal como se ve, aparentemente es lo más factible, aparentemente. Así como cuando hablamos en historias sobre el socialismo utópico, podemos decir, bueno, personalmente, y creo que algunos también pueden coincidir con mi apreciación, este tipo de modelo es utópico. ¿Por qué? Porque normalmente el modelo en la actualidad que impera en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, es el modelo neoliberal, que en teoría se supone que propone un mercado así, de libre competencia. Han tenido los medios, han tenido las influencias políticas para hacerlo. Sin embargo, en la realidad, este tipo de modelo se ve distorsionado y lo podemos en este caso apreciar en nuestro país, por ejemplo, en donde si bien en este caso el precio se establece a través de la oferta y demanda, por ejemplo, se abusa de este tipo de características. ¿Por qué se abusa? Se abusa porque, por ejemplo, a veces por circunstancias extraordinarias, las empresas suelen elevar demasiado el precio, aprovechando tal vez la incertidumbre política, aprovechando de repente algún tipo de escasez. En este caso, los bienes que tienen almacenados suelen subir extraordinariamente de precios. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia del COVID, ya una mascarilla creo que estaba a menos de un sol en su momento, antes del COVID. Cuando empezó la pandemia del COVID, las mascarillas llegaron a costar una mascarilla, si es que la memoria no me falla, aproximadamente 60 soles. ¿Ven? O sea, ven cómo se puede distorsionar el, el precio por eventualidades que de alguna manera los productores suelen aprovechar para poder, en este caso, aumentar sus ganancias. ¿Ok? Ahora, por eso digo que en este caso normalmente tenemos, o sea, sería el modelo que les indiqué en primer lugar, podría ser un modelo, sí, perfecto, pero en este caso ya se ha implementado, pero en este caso hay agentes que lo tienden a distorsionar. El segundo modelo, que en realidad es el que está en la realidad, o el que se puede apreciar en la realidad, es el modelo de competencia imperfecta. Entre sus características está, dice, compradores y vendedores influyen en la determinación de los precios. Las empresas no son precio aceptantes, sino precio ofertantes. Existen restricciones para el ingreso de nuevas empresas al mercado. Se producen fuertes pugnas entre las empresas por el dominio en el mercado. Por ejemplo, la publicidad. ¿Ok?
Normalmente suele haber competencia desleal. En este caso, el productor quiere ganancias extraordinarias. Los consumidores suelen ser, en este caso, desorganizados. Van, o en todo caso, se llaman más por el ímpetu de la compra. Como por ejemplo, cuando te ofrecen un iPhone 13 y tú tienes el iPhone 12 y solamente porque te cambian dos, tres cositas muy pequeñas ya quieres tener el iPhone 13. Entonces, no, o sea, mm, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, en los demás rubros, generalmente los dos casi tienen las mismas características. ¿Ok? Entonces, el consumidor suele aceptar el precio porque no tiene de otra. El productor impone su precio, ¿ok? Impone su precio. Y se gestiona un mercado polipólico, es decir, el productor impone el precio aceptado por los consumidores. Este tipo de modelo es el que realmente estamos padeciendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque tenemos productores que desean que en este caso, a través de tipos de malas mañas, tienen en este caso ganancias extraordinarias. Lo que les comenté hace un momento, ¿no? Y lo puedo poner con otro ejemplo. En este caso, en el año 2017, hubo un problema creo, de inundaciones en Piura. Entonces, la empresa LAN no tiene la mejor idea de, por ejemplo, subir los pasajes a Piura, que estaban en ese momento $30, a $500. Y no es broma, es cierto. Entonces, y justamente si ustedes se dan cuenta, LAN es una empresa que tiene un dominio, en este caso, predominante en el mercado de la aviación. Prácticamente tiene el 70% del mercado. Entonces suelen poner precios abusivos. ¿Ok? Y en este caso los consumidores lamentablemente no tenemos una organización fuerte que nos represente. Apenas creo que está el ASPEC, que es una entidad, una asociación de consumidores, pero es muy pequeña y de poca influencia. O en todo caso el INDECOPI, que es un organismo por parte del Estado que debería velar por nuestros intereses. En este caso suele en este caso ser más bien eh, suele no resolver estos casos a favor del consumidor y suele siempre, en este caso, favorecer a las empresas por lo general. Entonces, cuando yo les hablo en este caso de modelos, como te digo, el primero es el ideal, pero lamentablemente es utópico. Para mí es utópico. ¿Por qué? Porque si bien se ha tendido a desarrollarlo, siempre van a haber agentes que en este caso distorsionen el mercado. Y lo podemos ver en múltiples rubros. Por ejemplo, Telefónica. Telefónica cuando llegó era un monopolio. Que, por ejemplo, para ponerte un teléfono, un pedazo de plástico que fungía como teléfono, te cobraba, en este caso, por lo menos 50 soles de ese tiempo como llamado renta básica. O sea, te cobraba 50 soles por tener un teléfono. O sea, ni siquiera te cobraba por el consumo, no, por tenerlo, nada más. Eso es lo que hace un monopolio, por ejemplo. Impone reglas del productor a costa de los consumidores. Y eso lo permitió el gobierno de turno. En este caso, desde que comenzó, estaba Aeropuerto Fujimori. ¿Ve? Entonces, estos tipos de modelos ideales suelen ser utópicos porque no se respetan las características del modelo. Normalmente se suele tender a modelos de competencia imperfecta, como el que les acabo de describir. Ahora, por ejemplo, ejemplos de competencia en este caso imperfecta tenemos los monopolios, los duopolios, los oligopolios y la competencia monopolística. En este caso, el monopolio no es el juego, no es el juego de mesa que nosotros usamos. Más bien, el juego de mesa trae el concepto de monopolio y lo hace un juego, ¿ya? Pero en sí, monopolio en este caso es cuando el empresario suele fijar los precios. Una sola empresa enfrenta la totalidad de la demanda del mercado. Lo que pasó con Telefónica. Telefónica desde el año 92 hasta el año 2001
era una empresa monopólica, es decir, ella solita, en este caso, atendía la demanda de, en este caso, de el consumo de teléfonos, del mercado telefónico, ¿ya? Supuestamente para garantizar que la inversión que hizo Telefónica tenía que ser recuperada, pero obviamente que eso lo recuperaron por más de 1.000, con todo lo que se, con todas las cláusulas injustas para el consumidor que impusieron en su momento. ¿Ok? Los productos que suelen ofrecer son únicos en el mercado porque no tiene sustitutos cercanos. Es decir, en ese tiempo, por ejemplo, ya no había en este caso otra empresa que ofreciera productos, servicios telefónicos. A lo sumo, por ahí en su momento, en el caso de celulares, estaba la empresa Celular 2000, pero en ese caso no podía con la competencia de Telefónica. Son empresas grandes, por lo general las monopólicas, y poderosas económicamente. Otro ejemplo de monopolio actual que en este caso nosotros no, por ahí no lo podemos percibir, es por ejemplo en el gas. El gas, por ejemplo, lo distribuye la empresa Cálida, empresa colombiana, de esa de las peores empresas de servicios básicos en el país, en realidad, para mí. Pero, por ejemplo, ellos tienen en este caso la totalidad de la demanda del mercado. Tú no puedes, en este caso, pedir a otra empresa el servicio de gas natural, porque no lo hay. En este caso, en el Perú, es Cali, por ejemplo, ¿no? Hay barreras para la entrada de nuevas empresas. Pueden ser barreras económicas, tecnológicas o legales. Por ejemplo, en el caso de Calia, por ejemplo, y en el caso también de Telefónica, en su momento, ya el Estado, en este caso, hizo con estas, o hace con estas empresas contratos llamados contratos ley y establece ciertas cláusulas. Porque como son servicios básicos, ya como suelen ser servicios básicos, en este caso, para el Estado, entre comillas, las empresas en este caso hacen una inversión que tiene que ser después retribuida, ¿ya? Por eso que restringen la entrada de otras empresas en esos rubros. En el caso de Telefónica, pues pasados 10 años, creo que de la monopólica, después ya entraron por ejemplo, en el mercado de celular, entró la empresa TIM, que era una empresa italiana, posteriormente después se convirtió en Claro, lo que hoy es Claro, ya, y hay otras empresas que entraron en el mercado, ¿no? Como Vitel, como Entel. ¿Ok? Pero eso fue ya después de años, ¿ah? Estamos hablando después de años, es donde ya se permitió o se abrió un poquito más, en este caso, el mercado de, por ejemplo, las empresas celulares. Pero ese mercado es muy poco, porque, o sea, en el país, por ejemplo, apenas son 4 empresas las que brindan, en este caso, servicios de celular. En España son más de 4, por ejemplo. Y en este caso, cuando más competencia hay, es mejor para los consumidores porque en este caso los precios tienden a bajar. Por ejemplo, cuando Telefónica era monopolio, Telefónica cobraba en dólares las tarjetas de consumo de celular. Tenías que pagar $5, $10, $20 para ingresar tu clave y tener saldo en tu celular, en dólares. Cuando entró la empresa TIM, lo puso en soles. Y entonces hizo más accesible el uso de celulares, por ejemplo. ¿Ven? O sea, cuando entra más empresas en el mercado, es mucho mejor para nosotros porque nos permite en este caso tener una variedad en ofertas. Y así podemos en este caso economizar. ¿Qué cosas son los duopolios? Es el mercado controlado por dos empresas o en este caso productores, o sea, dos empresas grandes, ¿ok? Dos empresas grandes. Los oligopolios es el mercado donde existen pocos productores, es decir, el número de empresas es pequeño. Por ejemplo, el ejemplo que les acabo de decir, en el mercado de telefonía celular, por ejemplo, tenemos oligopolios.
tenemos un oligopolio porque solamente existen cuatro empresas y cuatro es un número muy pobre. Por eso que en este caso las ofertas suelen ser más o menos aceptables, más o menos, ¿ya? Pero si se abría más el mercado, en este caso podría haber la posibilidad de que ustedes podrían optar por otros tipos de empresas. O por ejemplo, en el mercado de Internet, del servicio por Internet, tenemos pocas empresas. Telefónica, Claro, Wing, y por ahí Entel. Son cuatro, no llegan ni a cuatro de las empresas grandes. Igual, por eso que en este caso los precios suelen ser altos. Por ejemplo, actualmente más o menos yo estoy pagando por servicio de internet 70 soles mensual, en Claro, pero me parece, o sea, por un servicio de 50 megas al mes. Pero me parece, creo que puede ser incluso hasta menor, podría ser, siempre y cuando hubiera más competencia en el mercado. Porque puede eso, porque por ejemplo, en el caso de Win menciona que tiene una mejor tecnología que Claro y que Telefónica, pero sus servicios están, al consultar un servicio muy parecido, estaba a 120 soles. Te estoy hablando del año pasado. No recuerdo ahora si eso ha bajado, pero te das cuenta de que en este caso, si de repente hubiera más productores, el precio sería mucho menor. Si vamos a otros países, vamos a ver de repente que hay más competencia en ese aspecto. Los productos son fácilmente sustituibles. Cualquier decisión de una empresa, por ejemplo, el cambio de un producto o la variación de, de un precio, afecta a las demás. ¿Por qué? Porque en este caso, como son poquitas, en este caso, las personas pueden irse a esa competencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de TIM, por ejemplo, ya cuando puso el consumo, el consumo del servicio en soles, hubo un masivo, no solamente hubo gente de Telefónica que se fue a TIM, sino que gente que no usábamos, que me incluyo en ese tiempo, celulares, nos afiliamos a esa empresa por la facilidad en este caso que nos estaba brindando. Los precios son buscados por el empresario, enfrentándose a ciertas complicaciones para establecerlos. Por ejemplo, guerra de precios, reacción de la competencia. Por ejemplo, eso me hace acordar, por decir, en el mercado de las gaseosas. En el mercado de las gaseosas, por ejemplo, quien tiene el dominio en el mercado es Coca-Cola, pero en este caso también está Cola Real, el grupo AGE, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, cuando leo el término guerra de precios por acción de la competencia, me hizo acordar una estrategia de justamente de Cola Real, ¿no? Que en este caso, a ver, si es que la memoria no me falla, creo que sacó al mercado un producto, ¿no? Que, que en este caso hizo reaccionar a la Inca Cola. Entonces, o sea, o sea, las empresas, en este caso en los oligopolios, van a ser en este caso más susceptibles en este caso, enfrentarse a guerra de precios. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de guerra de precios, es decir, que, por decir, una empresa que tiene un producto estrella, ¿no? Y que domina el mercado, ¿ya? Pues al pasar el tiempo ve que sale un producto nuevo a un precio menor, un llamado precio de introducción. Cuando ustedes escuchen precio de introducción, quiere decir que en este caso es un producto nuevo que quiere en este caso entrar al mercado, o sea, quiere buscar nuevos consumidores, ¿ya? Entonces te va a poner a un precio muy bajo de producción con la intención de que tú lo pruebes y si te gusta, lo consumas. Eso se llama precio de introducción. Entonces, estos precios de introducción suelen generar guerra de precios, porque la otra empresa que tenía el producto estrella va a hacer otra estrategia para poder, en este caso, bajar o en este caso, ver que sus ganancias no estén muy reducidas. También tenemos competencia monopolística. Los productos, en este caso, los productos son diferenciados, se produce una gran competencia dentro del grupo. La información sobre los precios, la variación del producto en cuanto a su calidad y producción, la publicidad, etc. Son conocidos y realizados de manera uniforme. Es decir, dentro de la propia empresa, en este caso, suele colocar más de un producto en el mercado, pero los dos productos son
producidos por esta empresa. Entonces, en este caso, la idea, por ejemplo, en el caso, por decir, del diario El Comercio, el diario El Comercio tiene, tiene el diario el abanderado, ¿no? Que es el papel grande, ¿ok? Pero en este caso, a lo largo del tiempo, ha ido comprando otros medios, como por ejemplo, le compró al grupo de Pensa, diario Ojo, diario Correo, ¿ya? Y a la par, en este caso, también crea otros subproductos, como por ejemplo Trome y por ejemplo Perú 21. Entonces, ¿qué hace el comercio en su momento? Mantiene en este caso el producto estrella que es el diario, pero a partir del 2000 crea un periódico de menor precio, ya menor contenido, pero en este caso tal vez con un lenguaje un poco más coloquial, pero tampoco yéndose al vulgar. ¿Para qué? Para llegar a clases medias. Y después crea otro productito, ya más chico, tabloide, de 50 céntimos, con un lenguaje ya un poquito que va a lo vulgar, ¿ok? Para poder ir en este caso, a sectores más, más bajos que puedan consumir. Entonces, la idea es, o sea, no se queda en un solo producto, sino que para poder abarcar totalmente el mercado, creo otros productos que yo pueda así abarcar todo el mercado o la gran parte del mercado de los consumidores. Entonces también pueden hacerlo, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, del diario del comercio, lo que hizo fue comprar Pensa, porque Pensa era la competencia, que tenía Correo, tenía en ese tiempo Ojo y tenía el diario El Bocón. Entonces, lo compra para que esos productos, para tener en ese caso ya prácticamente gran parte del mercado asegurado, ¿no? Aunque en ese caso, en el caso de los medios de comunicación, hay una infracción ética, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener gran parte del mercado en tus manos, sueles monopolizar la información, es decir, ocultar informaciones que deberían ser públicas y que lo puede publicar otro medio, pero al tú tener, abarcar la mayor cantidad, en este caso, al concentrar la mayor cantidad de lectores, las noticias suelen, en este caso, no ser propagadas. ¿Ok? Esto ya es otro caso más bien ético. Otros conceptos también para tener en cuenta. ¿Qué cosa es el monopsonio? Es cuando en un mercado el control lo posee un comprador, el duopsonio, dos compradores, y el oligopsonio, varios compradores. Por ejemplo, en el caso de monopsodio, por ejemplo, podemos tener en cuenta el Estado, ¿no? Por decir, ¿no? Eh, eh, hay rubros en donde solamente el Estado puede comprar en el país, ¿no? Por ejemplo, el mercado de armas, ¿ok? O, por ejemplo, sí, por ejemplo, en el mercado de las vacunas, ¿ok? Cuando ocurrió la pandemia, en este caso, en el país, el único que podía comprar era el Estado. Entonces, hay un solo, las empresas, Pfizer, Sinopharm, y otras, Janssen, qué sé yo, todas le mandaban catálogos a quien, al único comprador en el país, quien era el Estado. Ese es un monopolio. Hay un solo comprador. En duoxonio son dos compradores, oligopsonio hay varios compradores en el mercado. Y hay monopolios naturales, ¿ya? Es cuando se produce cuando los requerimientos tecnológicos de un proceso determinan que los costos medios sigan siendo decrecientes, incluso si la producción es muy elevada, ¿ya? Por ejemplo, un monopolio natural suele ser el servicio de agua. ¿Por qué el servicio de agua no puede ofrecerlo varias empresas? Porque en este caso el agua es un servicio vital, es un servicio vital. Entonces, si bien va a haber un costo, en este caso que lo pagamos en nuestros recibos, ok, no puede haber en este caso una guerra de precios o no podemos dejarlo al mercado libre un producto muy vital como es el